¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una sesión más de estas clases sobre parejas, sobre matrimonio. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, los roles dentro del matrimonio. Llamamos rol a la función, es decir, el papel que uno desempeña dentro de un sistema. Imagina por un momento una obra de teatro en la que tan solo hay dos papeles y cada uno tiene su diálogo y su acción. Los dos personajes no pueden hacer lo mismo. Cada uno ocupa una posición, un rol. Lo mismo sucede en el matrimonio. Cada uno ocupa un rol. Hablar de roles enseguida nos lleva a plantearnos la cuestión: ¿quién hace qué? Según un modelo tradicional, hay unos roles muy marcados, el rol masculino y el rol femenino, que determinan quién hace qué. Pero hoy en día es mucho más complicado que todo esto. ¿De dónde aprenden las parejas los roles? Y es que los roles se aprenden. Se desempeñan ciertas funciones porque se han aprendido, no son innatas, y los roles pueden ir evolucionando también. Más que tener nuestro lugar en el matrimonio, se trata de ir encontrando nuestro lugar. Para ello es necesario establecer un claro diálogo sobre el tema. Por ejemplo, podemos aprender los roles por nuestra familia de origen. ¿Recordáis cuando hablamos de la familia de origen? En ella aprendimos ciertos roles, el rol de padre, el rol de madre, de esposo, de esposa, de hijo. Por imitación aprendemos estos papeles. Llegamos al escenario para hacer una obra de teatro, pero llegamos ya con un papel aprendido de antemano. ¿Sabemos los dos el mismo papel? ¿Sabemos papeles distintos, pero de la misma obra? ¿O uno viene pensando en Romeo y Julieta y el otro en Hamlet? Lo que hemos aprendido y visto durante toda nuestra vida nos predispone a imitarlo, pero debemos ser sabios como para revisarlo e imitar solo lo que queramos imitar. Básicamente, nos encontramos con 4 modelos según la distribución de los roles. El primero es el modelo tradicional. El hombre trabaja fuera de casa y la mujer en casa. El segundo es el modelo de saturación. El esposo trabaja fuera de casa, pero la mujer no solo también trabaja fuera, sino que lleva además toda la casa. El tercero sería el modelo al revés. El marido lo hace todo. Lo digo al revés porque tradicionalmente parecía que en casa es justo lo contrario. Y el cuarto sería el modelo de cooperación. Es decir, los dos llevan la casa juntos. Otra forma de aprendizaje sobre los roles nos viene dada por el contexto sociocultural. Nuestra cultura también nos marca unos roles muy diferenciados según los sexos. Y si somos de culturas diferentes, vamos a tener más trabajo en este aspecto. ¿Qué modelo vamos a imitar? ¿Los niños son cosa de la mujer y el dinero cosa del marido? ¿Repartición equitativa? No lo sé. Por ejemplo, en las tribus de África el hombre habla de los asuntos del pueblo mientras la mujer hace todo el trabajo de casa. En Occidente, en cambio, esos roles se están cambiando. Desde la revolución sexual de los años 70 y el mayor uso de anticonceptivos, la planificación familiar ha hecho que las familias sean mucho más pequeñas. Si tienen 3 hijos, ya es multitud. Muchas tienen 2, 1 o ninguno, dando lugar a la incorporación de la mujer al mundo laboral y una mayor repartición de las tareas domésticas entre los dos cónyuges. Es fácil ver hoy en día en la televisión anuncios de detergentes o de alimentos en los que aparece un hombre limpiando o cocinando. Hemos entrado en un modelo de diálogo en la sociedad desarrollada occidental. Ya no es tan evidente y claro qué es lo que ha de hacer la mujer y qué es lo que tiene que hacer el marido. La primera manera por la cual podemos dialogar o determinar los roles es según las tareas a realizar. En el hogar hay un sinfín de tareas a realizar que deben ser asignadas. Te propongo un ejercicio. Haced juntos un listado de tareas del hogar. Que cada pareja dialogue y decida cuál de los dos va a hacer qué tareas, una por una vez se hayan casado. Y observar después. ¿Cómo ha influido vuestra familia de origen en la distribución de las tareas? ¿Las habéis repartido equitativamente? ¿Habéis repetido el modelo de vuestros padres? Cuando vuestros modelos han sido distintos,
¿Qué habéis decidido? Un buen criterio para diferenciar las tareas es lo que a uno le gusta. Si a mí me encanta tender la ropa y a mi esposa no le gusta, pues ya tenemos una tarea definida, ¿verdad? Otro criterio es lo que a uno se le da bien. No es que me guste, pero se me da bien, por ejemplo, ser buen administrador y a mi pareja no. Pero cuidado, no vale escudarse tampoco en este argumento para decir que nada se me da bien y que como el otro lo hace bien todo, pues ya sabes. Ha de haber siempre un reparto justo y un esfuerzo equitativo o en medida de lo posible por parte de los dos. Pero huyamos de los contratos. No se trata de cumplir tu parte para que el otro cumpla la suya así, de forma rígida, ¿no? Uno puede tener la responsabilidad de cierta tarea, pero no quiere decir que el otro nunca deba cumplir con ella o que nunca pueda ayudarte con ello. Recuerda, se trata de trabajar en equipo. Los roles no son algo estático para toda la vida. Deben estar en continua revisión, en continuo cambio, según el tiempo y la situación familiar. Vamos a hablar sobre definir los roles. Debemos ser conscientes de todo lo que necesitamos hacer o cubrir en el hogar. Y las necesidades del hogar van cambiando mucho. Hay unas cuando somos recién casados, luego aparecen otras cuando tenemos un hijo, cuando tenemos 2 o más, cuando se emancipan. Definir significa aclarar qué quiere decir hacer esa tarea. ¿Limpiar los platos quiere decir que también limpias los cubiertos? ¿Y la cocina también? ¿Y las ollas? Distribución. ¿Quién hace qué? Como decíamos antes, según nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras habilidades, distribuimos las tareas y las funciones. Por ejemplo, yo tiendo la ropa, tú cocinas. Aquí entra también el sentido de justicia. No podemos caer en el contrato, en el 50-50. Si yo he tendido la ropa, ya he cumplido con mi deber. Pero, ¿qué pasa cuando ella llega muy tarde a casa? ¿No es justo que me ponga a hacer la cena y no tenga que hacerla ella justo cuando llega después de haber trabajado más horas extra de lo normal? Chico, al menos haz unos macarrones. Me gusta comparar el matrimonio con un partido de tenis de dobles. Ya hablamos de esto en el capítulo anterior. Fijaos, en un partido de tenis, tanto como en el matrimonio, los dos jugamos en el mismo equipo y en el mismo campo. Vale, es cierto que uno va a jugar a la derecha y otro a la izquierda, o uno delante y otro atrás, pero piensa un poco. ¿Voy a dejar que nos marquen un punto porque mi compañero está en el suelo y no llegaba a la pelota porque estaba ya derrotado y cae en su lado del campo? ¿Su lado del campo? Piensa en esto. ¿Verdad que no? No tiene sentido. El matrimonio es un deporte de equipo en el cual o los dos ganamos o los dos perdemos. A veces tocará hacer el esfuerzo de llegar incluso al lado del campo que no te correspondía simplemente para que no os marquen un punto. Eso es trabajo en equipo. En el tema de roles hemos hablado de revisión. Y es que los roles deben estar en diálogo continuo. Igual que cambian las necesidades y las tareas del hogar, debe revisarse la distribución de las mismas. Especialmente en los primeros años del matrimonio, donde se establecen y se asientan los roles. Debemos estar en esos momentos abiertos a dialogar y a cambiar lo que haga falta. Los primeros años de casados son una época ideal para establecer esa distribución de roles, como lo es para casi todo. Tenemos el privilegio de trabajar juntos para sentar las bases del matrimonio sin la dificultad de tener que luchar contra los vicios y patrones que un matrimonio maduro va adquiriendo y por lo tanto son más difíciles de resolver. Vamos a hablar de diferentes expectativas sobre los roles. Es uno de los conflictos más normales. ¿Qué es lo que el otro espera de mí? ¿Qué espero yo que la otra persona haga? La solución, ya hemos hablado de ella, comunicación. No dar nada por sentado. ¿Por qué? Porque esto nos expone a la posibilidad del conflicto. El conflicto puede venir por varias razones, y esto lo vamos a desarrollar más adelante detenidamente. Pero los roles pueden ser una fuente de conflictos en el matrimonio. Fijaos, cuando hacemos comparaciones, es que mi padre siempre era el que cuidaba las plantas y tú... Os doy un consejo.
Jamás compares a tu esposo o a tu esposa con nadie. Si haces un comentario halagador sobre otra persona, sobre otro hombre o sobre otra mujer, deja bien claro que tu cónyuge está por encima, ¿vale? Esto no es ser pelota, es ser sabio, hazme caso. Surgen conflictos cuando somos poco realistas u objetivos en cuanto a lo que se tiene que hacer en la casa. Y también surgen conflictos cuando comentamos nuestra insatisfacción fuera del matrimonio. Esto debería estar completamente prohibido. Hay algo importante que es el valor de vivir una fase de experimentación. A veces no somos conscientes de lo que supone un rol o una función en el hogar hasta que no tenemos que hacerlo nosotros mismos. Es muy importante y valioso experimentar los roles del otro. Esto lo llaman role-playing. Intenta ponerte en el lugar del otro. Prueba a hacer el papel del otro, aunque sea por un día. A lo mejor en vacaciones, un fin de semana, o un día concreto, y haz las tareas que hace tu pareja. Te aseguro que entonces vas a valorar mucho más lo que él o ella hace. Experimentar también es equivocarse. ¿Qué hablan las Escrituras acerca de los roles? La única lista de roles, de tareas, directa y clara que encontramos en la Biblia es Proverbios 31, donde vemos 5 roles básicos. Es un poquito largo, pero creo que vale la pena leerlo. Después lo analizaremos en más detalle. Dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. De ella reciben el bien y no el mal todos los días de su vida. Ella busca la lana y el lino y trabaja gustosamente con sus manos. Es como la nave del mercader que trae su pan desde lejos. Mientras es aún de noche, se levanta para dar la comida a su familia y la ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y con sus propias manos planta una viña. Se arremanga con decisión y trabaja con energía. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No teme por su familia cuando nieva, porque todos los suyos van bien abrigados. Ella se teje los tapices, y de lino fino y de púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos del país. Teje telas y las vende, y provee de cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de la clemencia está en su lengua. Está atenta a la mancha de su casa, y no come el pan de balde. Sus hijos se levantan y la llaman dichosa, y su marido también la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Ofrecerle del fruto de sus manos y que en las puertas de la ciudad la alaben sus hechos. Bueno, aunque principalmente habla de la mujer, aquí vemos varios roles. Vemos el trabajo doméstico, vemos el trabajo del hogar, la administración de la casa, el sustento y el vestido, vemos la ayuda social. Y nos preguntamos también, ¿qué hace el marido? Parece que en este caso, él era un diplomático, un político de renombre que tomaba decisiones en la puerta de la ciudad, que hablaba con sabiduría y que resolvía los asuntos de los demás. En otros pasajes, como Efesios 5, se nos habla de roles como funciones en la familia, y en concreto habla del amor y del respeto. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. El que ama a su propia mujer, a sí mismo se ama. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En concreto, la palabra de Dios dice a los hombres que amen a sus mujeres. ¿Cómo tienen que amarlas? ¿Mucho? ¿Poco? Dice como a mí mismo, o sea, muchísimo. Pero aún más, dice la palabra como Cristo amó a la Iglesia. He de amar a mi esposa más que a mí mismo, entregándome, sirviéndola, hasta el punto de dar mi propia vida por ella. Y a las mujeres les dice, respetad a vuestros maridos. En otros pasajes dice que estén sujetas. Que no le falten al respeto a su marido, que no le desautoricen delante de la gente, que no lo ridiculicen, que le escuchen, que le atiendan, que no tengan con él palabras poco apropiadas.
¿Quiere decir esto que el marido no ha de respetar a la mujer y que la mujer no tiene por qué amar a su marido? No, rotundamente, sino que el Señor nos advierte sobre aquello en lo que caemos, sobre aquello en lo que necesitamos. Cuando la esposa es amada, se siente respetada, y cuando el esposo es respetado, se siente amado. Dice la palabra de Dios también: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La sumisión es para el marido también, hacia Cristo y hacia su esposa, como el amor también ha de ser de la esposa hacia el esposo. Este es el equilibrio perfecto, el trabajo de equipo que Dios nos dice que tengamos. Cuando hablamos del liderazgo del varón, que ha de servir a su esposa y entregarse con ella, que es cabeza del hogar como Cristo lo es de la Iglesia, y cuando hablamos de la necesidad de la esposa de sujetarse a su marido, de que le respete, no estamos hablando de machismo. Esto quiero que quede bien claro. El machismo y el feminismo representan una lucha entre sexos que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Estamos hablando de un equipo que trabaja unido para cumplir el propósito de Dios para el matrimonio. Hablemos, por ejemplo, del liderazgo de empresa, en el que uno manda, el otro obedece. Uno habla, el otro calla. Uno paga y el otro cobra por el trabajo hecho. No tiene nada que ver con el liderazgo bíblico. El líder sirve y ama, se entrega y renuncia. Es el líder siervo, como Jesucristo. ¿Quién no quisiera tener un líder como Jesús? ¿Qué esposa no querría un esposo como Cristo que daría la vida por ella? En cuanto a la salvación, delante de Dios no es más uno que otro, pero sí somos diferentes en cuanto a nuestras responsabilidades y lo que Dios pide de nosotros, y tendremos que darle cuenta de ello. En este punto de ahora vamos a hablar sobre matrimonios sanos y matrimonios disfuncionales en relación a los roles. Eso de funcional, disfuncional es un poco relativo, ¿no? Hay matrimonios que funcionan bien y otros que no funcionan tan bien. Unos se sienten bien y otros se sienten mal, pero no depende del modelo de matrimonio que tengan, sino de la tensión que estén viviendo en ese momento. Por ejemplo, puede que en un matrimonio él sea un déspota y un tirano, pero ella ceda y consienta siempre, y que los dos sean muy felices por ello. Y por otro lado, un matrimonio cristiano viviendo una vida correcta y buscando lo que le agrada a Dios puede tener tensiones. Cuando los roles se distribuyen adecuadamente, se produce, en primer lugar, satisfacción. Es el fruto de un matrimonio sano. En segundo lugar, complementariedad. Se trata de reforzar los puntos débiles del otro, de formar entre los dos un equipo. Por ejemplo, lo del equipo de tenis que hemos hablado antes, ¿vale? Jugando a dobles. Y en tercer lugar, flexibilidad. Tiene que haber una disposición al cambio. No debemos ser inflexibles. Puede haber circunstancias, cambios que nos hagan reorganizarnos y redistribuir las tareas. Debe haber satisfacción en lo que hagamos. Busquemos en todo el interés y el bien del otro. Recordad, el matrimonio no es para egoístas. El matrimonio se trata de anteponer las necesidades del otro ante las tuyas propias. Eso es el amor. Si los dos estáis haciendo eso, el matrimonio va a ir mucho mejor. Os voy a dejar en esta ocasión nuevos puntos de acción, nuevos ejercicios para que habléis sobre los roles, ¿vale? Creo que van a ser muy interesantes, así que os los voy a dejar aquí en pantalla para que los escribáis o lo fotografiéis y hagáis el ejercicio, que va a ser muy satisfactorio, ya lo veréis. Nos vemos en la siguiente ocasión.